Hola trader, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo utilizar funciones recursivas en MQL5. Lo vamos a ver con un ejemplo práctico en el que vamos a utilizar una función recursiva para contar el número de velas alcistas y bajistas que tenemos de forma consecutiva en el mercado. Si te interesa, quédate, lo vemos enseguida. Estoy ya en el probador de estrategias y aquí es donde vamos a programar una función recursiva para contar el número de velas que se nos abren de forma consecutiva, tanto alcistas como bajistas. Esto es un asesor experto, es una plantilla de un asesor experto, pues que no tiene absolutamente nada, simplemente los manejadores de eventos. Y sí que tenemos esta función de isNewBar que vamos a utilizar para comprobar si existe una barra nueva. Esta función recursiva que vamos a programar nos va a contar el número de velas alcistas o bajistas consecutivas, por lo tanto nos es muy útil hacer esto cada vez que se nos abre una nueva vela, contaremos a ver las velas que tenemos y si han cambiado. Y esta función, si no la has visto antes, realmente la utilizo mucho, la utilizo en todos mis asesores expertos y creo que ya la he explicado alguna vez. Esta función lo que hace es comprobar cuál es el tiempo de apertura de la vela actual del gráfico y símbolo que estamos negociando. Y si su tiempo de apertura es el mismo que tenemos guardado en esta variable, significa que no tenemos una nueva vela. Pero si el tiempo de apertura es diferente al de esta variable, entonces significa que tenemos una nueva vela y almacenaremos ese tiempo de apertura en esta variable de aquí. Y así es como sabremos en la siguiente iteración de esta función si tenemos una nueva vela o no, porque volverá a comprobar esta variable. Y únicamente se asignará el nuevo tiempo de apertura a esta variable cuando tengamos una nueva vela, cuando el tiempo de apertura de la vela actual sea diferente al que tenemos guardado. Muy bien, pues esta es la función que tenemos aquí y ahora sí, a partir de aquí vamos a ver qué son las funciones recursivas y cómo utilizarlas. Una función recursiva, si no lo sabes, es una función que se llama a sí misma para resolver un problema más pequeño del mismo tipo, un problema que puede resolvernos esa función. Se suelen utilizar cuando tenemos un problema que puede descomponerse en subproblemas más sencillos y similares. Las funciones recursivas no son exclusivas de MQL5, existen en otros lenguajes, pero sí que es verdad que en MQL5 están un poco más limitadas. Vamos a ver cómo utilizarlas. En primer lugar, vamos a crear una nueva función que va a ser la que nos cuente las velas. Bien, nos vamos a venir aquí en el alcance global y esta función va a ser de tipo integer, nos va a devolver el número de velas contadas. Se llamará dos veces esta función, la llamaremos una vez para contar las velas alcistas y otra vez para contar las velas bajistas. Vamos a llamarla count. Voy a utilizar nombres en inglés porque este vídeo va a estar subtitulado en inglés también y así podrá facilitar un poco más a los angloparlantes el seguimiento del vídeo. Vamos a llamarla count consecutive bars, y para los parámetros vamos a tener un primer parámetro que va a ser la vela objetivo. No vamos a contar todas las velas que tenemos en un mercado o no acabaríamos, sería demasiado procesamiento. Vamos a contar hasta la vela que nosotros le indiquemos. Este va a ser un entero que vamos a llamar target bar, la vela objetivo. Luego vamos a tener también la current bar, que esta va a ser la vela que actualmente estamos analizando. Y luego vamos a llevar el conteo, una variable count que va a guardarnos cuál es el conteo actual de velas. Muy bien, esta va a ser la declaración de esta función. Y aquí vamos a iniciar con una condición de parada. Dado que una función recursiva se llama a sí misma una y otra vez, necesitamos establecer una condición que si se cumple, la función deje de ejecutarse. Es muy similar a los bucles. Si no creamos esta condición de parada, la función se ejecutará de forma infinita en un bucle infinito y no queremos eso. Bien, ¿cuál va a ser la condición de parada? Pues va a ser que la vela actual sea superior a nuestra vela objetivo. En ese caso, pues lo que haremos será retornar el conteo. Bien,
Ahora sí, vamos a empezar ya a evaluar si la vela que estamos contando es alcista o bajista y para eso necesitamos obtener datos de los precios. Vamos a obtener el dato del open y del close, de la apertura y del cierre. Double open price es igual a IOpen y aquí vamos a utilizar el símbolo actual y la time frame actual. Y aquí vamos a darle la current va, que es la que actualmente estamos analizando en esta iteración de la función. Vamos a hacer lo mismo para las velas de cierre, para los datos del cierre, perdón. Esta se va a llamar close price y aquí en lugar de IOpen es iClose. Muy bien, pues aquí ya tenemos el precio de apertura y aquí el precio de cierre de la vela que actualmente estaremos analizando de la current va. Ahora vamos a verificar si esta vela es alcista o bajista. Y cuando llamemos a esta función, primero la llamaremos para verificar las velas alcistas y luego para las velas bajistas. Y cuando aquí se nos dé la condición contraria, si estamos buscando alcistas y aquí se nos da que es una bajista, lo que haremos será retornar el conteo. De este modo podremos llevar el seguimiento de todas las velas consecutivas que tenemos. Y para especificar si queremos ejecutar esto para un alcista o una bajista, necesitamos otra variable. Ahora que lo pienso, vamos a crear la boolean y será isValid. Muy bien, pues ahora sí, vamos a verificar si la vela actual va en la misma dirección. Sí, isValid significa que estamos buscando velas alcistas y el precio de cierre es inferior o igual al precio de apertura. En este caso, significa que ha cambiado la dirección, ya no estamos con velas alcistas, por lo tanto vamos a retornar el contador. Return count. Y podemos hacer el otro caso también, el caso de que estemos buscando velas bajistas, que aquí hayamos pasado un falso, por lo tanto buscaremos velas bajistas y que tengamos una vela alcista. Por lo tanto, aquí podríamos poner esto entre paréntesis y aquí ponemos el otro caso. O que isValid no sea cierto, que sea falso y que el precio de cierre sea superior o igual al precio de apertura. Si se da este caso, significa que estamos buscando velas alcistas y que tenemos una vela bajista, por lo tanto ya no estamos en una vela consecutiva y retornaremos el valor que tenga el conteo. Y si se da este caso, pues es el contrario, significa que estamos buscando velas bajistas y tenemos una vela alcista, por lo tanto también retornaremos el conteo. Podemos apuntar esto aquí. La dirección cambió. Devolver el conteo actual. Y puedo poner algunos comentarios más para ayudar a hacer esto más claro. Esto es el precio de apertura y esto es el precio de cierre. Y esto es la condición de parada, que es esencial para funciones recursivas como esta. Si no, podéis incurrir en bucles infinitos. Si alcanzamos la barra objetivo o si la dirección cambia. Bien, si la dirección cambia, como vemos aquí abajo, también nos salimos de la función. Bien, tenemos ya esta parte y ahora lo que nos falta es llamar a esta función para analizar la siguiente vela. Aquí estamos analizando la current va y la primera vez que llamemos a esta función la current va pues será el valor que le pasemos en este parámetro. Empezaremos pasándole un 1, pero luego lo que necesitamos hacer es rellamar a esta función incrementando ese valor. Entonces aquí vamos a retornar y llamamos a la misma función, countConsecutiveVars. La barra objetivo se mantiene la misma, targetVa. Luego aquí le pondremos la currentVa más 1 y así es como analizaremos la siguiente vela. Aquí le volvemos a pasar este parámetro de aquí. Si estábamos contando velas alcistas, porque isValid es verdadero, entonces aquí mantendremos esto para seguir contando velas alcistas. Y ahora en el conteo le vamos a sumar 1.
Si hemos llegado hasta aquí, significa que seguimos en la misma dirección, por lo tanto aumentamos el valor de conteo en 1. De este modo, si en la siguiente llamada de esta función, si en esta llamada en el punto de por aquí devolvemos el valor del conteo, significará que en este punto ha cambiado, pero ya habíamos contado la vela anterior como alcista, por lo tanto, al devolver el conteo, este será 1. Piensa que aquí, al llamar a esta función de nuevo, estamos utilizando estas variables de aquí, las que están declaradas en esta función, y en este caso, pues incrementada en 1 y en este caso también incrementada en 1. Todo ocurre dentro del alcance de esta función, con lo que esta función tuviera al haberla llamado previamente desde la parte que la llamaremos ahora, que es en onTick. Muy bien, pues esta función se va a ir ejecutando una y otra vez a medida que se vaya ejecutando y sigamos teniendo velas alcistas. Y únicamente se va a detener cuando lleguemos a la vela objetivo o cuando nos cambie la dirección y tengamos una vela bajista. Bien, pues ahora nos queda, bueno, voy a poner esto aquí también para que quede más claro. Incrementamos el valor contador y llamamos recursivamente para la siguiente barra. Y ahora lo que nos queda pues es llamar a esta función aquí en onTick, que es lo que el asesor experto va a ejecutar. Bien, vamos a llamarla dos veces, una para contar las velas alcistas y la otra para contar las velas bajistas. Vamos a contar las velas alcistas, contamos barras alcistas consecutivas desde la barra 1 hasta la target bar. Y aquí abajo vamos a hacer lo mismo, pero para las bajistas. Bien, perfecto. Muy bien, pues vamos a hacer esta parte y aquí lo que vamos a hacer es crear una nueva variable para almacenar el número de velas que hemos contado de la cuenta alcista. Bullish count. Y aquí llamamos a nuestra función count consecutive bars. Le pasamos la target bar, que esta la voy a crear ahora mismo, no la he creado. In target bar. Vamos a contar unas 5 velas, creo que ya está bien. Esto a veces tarda un poco en actualizarse. Ahora ya lo tenemos. Target bar. Para la current bar vamos a empezar contando en la vela 1. A mí me gusta siempre empezar a analizar las velas a partir de la 1, ya que es una vela finalizada. Así que voy a pasarle aquí un 1 para empezar en la vela 1. Y esta es para la cuenta alcista, así que en isValid le voy a pasar un true. Y ya estaría. Esta de aquí no hace falta pasarla porque esta va a ser la que utilice la función cuando se llame a sí misma de forma recursiva. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser imprimir este valor. Barras alcistas consecutivas desde la barra 1 hasta la barra y ahora aquí le vamos a pasar la target bar. Bien. Así podremos ver pues cómo va el conteo y monitorizar que esta función funciona correctamente. Pues con esto ya habremos contado las velas alcistas, vamos a hacer lo propio para las bajistas y esta va a ser bearish count y aquí le hemos de pasar falso. Y aquí hemos de pasar bearish count y aquí vamos a especificar bajistas. Bajistas. Muy bien, pues creo que esto ya está terminado. Ahora, un último repaso del código para ver cómo funcionaría esto. Aquí llamamos a count consecutive bars, le pasamos la vela máxima hasta la que queremos contar, la vela inicial a partir de la cual queremos empezar a contar y true si queremos contar las velas alcistas. Una vez llamemos a esta función, se nos empezará a ejecutar esta función de aquí. Tendremos todas estas variables dentro de esta función para poder utilizar con los valores que le hemos pasado aquí en estos argumentos. Y aquí lo primero que vamos a hacer va a ser ver que la vela actual que vamos a analizar, la current bar,
no sea superior a nuestra vela objetivo, la vela máxima, que es la target bar. En el caso de que sea superior, ya retornamos el valor del conteo y habremos acabado. Por lo tanto, si yo aquí en la current bar le paso un 6, por ejemplo, esto ya directamente me retornará 0 y no hará nada porque estamos más allá de la vela máxima. Aquí obtenemos los precios de apertura y precio de cierre. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es ver si, en el caso de que estemos contando velas alcistas, si la vela actual que estamos contando, la vela que estamos contando, es alcista o bajista. Y en el caso de que estemos contando velas alcistas y nuestra vela sea bajista, significará que la dirección ya es bajista, por lo tanto ya podemos retornar, porque estamos contando velas consecutivas. Retornaremos el valor que tengamos en la cuenta. Y lo opuesto para el caso de que estemos contando velas bajistas. Finalmente, lo que vamos a hacer va a ser llamar recursivamente a esta función incrementando el valor de current bar en 1 para analizar la siguiente vela y incrementando el valor del contador en 1, porque si hemos llegado hasta aquí significa que la vela que hemos analizado es una vela alcista. Entonces volvemos a llamar a esta función de forma recursiva con estos nuevos valores para la cuenta y para la current bar y se vuelve a analizar todo esto. Y si llegamos de nuevo a este punto, lo que vamos a hacer va a ser de nuevo llamar a count consecutive bars, pero volviendo a incrementar los valores en +1. Y así una y otra vez hasta que rompamos este bucle, bien saliéndonos en esta condición de parada o bien porque el mercado cambie de dirección. Muy bien, pues esto es cómo funcionan las funciones recursivas y ahora sí vamos a compilar y vamos a ver cómo funciona esto en MetaTrader. Aquí estoy en MetaTrader, vamos a buscar el asesor experto. He creado esta nueva carpeta para así vídeos que pongamos en YouTube, funciones recursivas. Este es el que acabamos de crear. Hoy es sábado, el mercado está cerrado, así que no lo puedo desplegar directamente en la cuenta, pero sí que podremos ver el funcionamiento en el probador de estrategias. Este asesor experto no tiene absolutamente nada, es solo lo que hemos visto. Vamos a ver cómo funciona. Muy bien, pues esto ya se está ejecutando y aquí en la ventana de diario ya podemos ver cómo nos está contando velas. Vamos a revisar que sea correcto. Fijaos que aquí hemos entrado en un buen periodo de velas consecutivas alcistas. Y aquí en la hora 12, vamos a buscar la hora 12. La hora 12 es esta de aquí. Tenemos contadas 5 velas alcistas. Realmente tenemos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero nuestro límite está en 5. Únicamente contamos 5 atrás. Así que fijaos que tenemos 5, 5 y 5. La primera vez que hemos contado 5 ha sido a las 10. Si miramos a las 10, en este punto de aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. A las 9 teníamos 4 porque esta de aquí ya es bajista. A las 8:03, a las 7:02, a las 6 teníamos únicamente una vela alcista que debe de ser aquí. Efectivamente, a las 6 únicamente teníamos una vela alcista. Si miramos las bajistas, por ejemplo, aquí teníamos dos velas bajistas consecutivas. Esto es a las 5 a.m. Vamos a buscar las 5. Eso es a esta hora de aquí. Esta es una vela bajista y esta también es bajista por muy poquito, pero si os fijáis en el precio de apertura y cierre, en la ventana de la izquierda veréis que la apertura está por encima del cierre, por lo tanto es también una vela bajista. Así que teníamos dos velas bajistas consecutivas, ya que la siguiente ya era una vela alcista. Muy bien, vamos a ver algún ejemplo más. Vamos a darle a play. Fijaos, dos bajistas más. Pues a las 14 deberíamos de tener un 2 para las velas bajistas. Y aquí lo tenemos. A las 14, un 2 para las velas bajistas. Muy bien, pues esto ha sido todo por este vídeo. Ahora ya conoces las funciones recursivas y ya has visto un ejemplo de cómo utilizarlas en tu trading. Si las utilizas, recuerda establecer la condición de parada, es muy importante, si no puedes incurrir en un bucle infinito y tu programa se puede quedar ahí atascado ejecutándose una y otra vez en el mismo punto. Así que recuerda poner condiciones de parada y ya has visto, son muy útiles si necesitamos hacer una tarea una y otra vez de forma repetitiva, si bien sí que es verdad que no te recomendaría utilizarlas si necesitas hacer muchas iteraciones. En ese caso, las funciones recursivas pueden no ser muy eficientes con el consumo de recursos y ya sería mejor utilizar un bucle.
Pues muy bien, esto ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, déjale un like, dale a la campanita, suscríbete. Nos vemos en los mercados.